Eh, Hoy tenemos la tercera y última parte del libro de Hechos. Vamos a ver, tenemos la tercera parte del libro de Hechos y vamos a ver lo que es el concilio de Jerusalén. Perdón, un momento, cuadro acá. Vamos a ver lo que es el concilio de Jerusalén. Hasta ahora, las personas que han seguido el estudio, los que han seguido el estudio desde el principio del libro de los Hechos, desde que comenzamos con la fiesta de Shavuot, se darán cuenta que estamos en el capítulo 15, estamos ya en los Hechos de los Apóstoles. Ya los apóstoles comenzaron su predicación después de haber recibido el Espíritu Santo en el día de Shavuot. Comenzaron su predicación en Jerusalén y en Judea, después pasaron a Samaria, ahora ya van en Antioquía y están ya iniciando todo el proceso. Lo vimos desde la vez pasada, el proceso de enseñanza y de predicación a los gentiles. Por primera vez el mensaje del Eterno era proclamado a los gentiles. Y hasta ahora vamos en el capítulo 15 y lo único que vemos es a los discípulos en el templo o en las sinagogas, guardando el día de reposo, guardando las fiestas. Hasta ahora no hemos encontrado ningún indicio de que nos permita a nosotros confirmar que en Pentecostés nació una iglesia gentil independiente de Israel. Hechos 15, el concilio de Jerusalén, es uno de los temas más tergiversados en la doctrina tradicional. Siempre que alguien quiere tomar como referencia, como dar una base bíblica al hecho de que ya no existe la Torá para los gentiles, de que ya para los gentiles no hay mandamientos, entonces hace referencia a Hechos 15. Dice, fíjense que en el concilio de Jerusalén dijeron que ya quedaba abolida tanto la circuncisión como el estudio y la obligatoriedad de guardar la Torá. Pero vamos a verlo, espero que ustedes lo puedan ir siguiendo en el PowerPoint o en sus Biblias para que confirmen. Ustedes, les recuerdo que yo siempre utilizo la versión Reina Valera, porque yo sé que es la versión que todos conocen. Yo no quiero utilizar una versión nueva para que de pronto se piense que esto es algo que se cambió en una revisión reciente, ni nada. Es la misma Reina Valera que tenemos de años y años y años atrás. Y vamos a ver la diferencia entre lo que aprendimos y entre lo que está escrito. Así que hoy vamos a ver temas muy polémicos y vamos a ver temas muy interesantes. Así que les pido que sigan conmigo el estudio de este concilio de Jerusalén y el resto del libro de los Hechos, para que comprobemos qué era lo que estaban enseñando los apóstoles, para que comprobemos qué fue lo que dijo en realidad Pablo. En estos días fue muy simpático que en estos días recibí un mensaje de alguien como tantas personas hoy que están hablando de Pablo como un hereje, de Pablo como un traicionero, como un falso maestro, y yo quiero demostrarles hoy que esto es mentira, que lo que enseñó Pablo está correcto y está conforme a la Torá de principio a fin. Pero como a mí me gusta, conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Así comienza el capítulo 15. Algunos que venían de Judea enseñaban, si ustedes no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. ¿Por qué puse en el PowerPoint resaltado conforme al rito de Moisés? Porque ellos no estaban hablando solamente del hecho de la circuncisión, si debían o no circuncidarse. Recuerde que los gentiles no se circuncidaban. Esto era una práctica únicamente del pueblo de Judá, de la casa de Judá, que era la única que estaba presente en aquel entonces. Entonces, cuando dice no circuncidáis conforme al rito de Moisés, ya tenemos que entender una segunda parte de esta queja de los de Judea.
porque no era el hecho solamente de que se circuncidaran, sino que lo hicieran conforme a las leyes, lo que hoy llamaríamos las leyes rabínicas, o sea, no lo establecido en la Torá, sino conforme a todos los mandamientos de hombres que se habían establecido relativos a la circuncisión. Vamos a ver esto un poquito en detalle para que lo entendamos. Vamos a ver un poquito el tema de la circuncisión para que aclaremos esto, porque yo sé que muchas personas tienen la pregunta. Los hombres siempre están preguntando, ¿nos tenemos que circuncidar o no? Uno de los grandes obstáculos que se presentan en este camino del regreso a las raíces hebreas para los hombres es el tema de la circuncisión. Y hay muchas personas que por la tradición católica y cristiana entienden que no se deben circuncidar, que ya así no hay necesidad de circuncidarse. Vamos a ver realmente qué es la circuncisión para poder tener un criterio conforme a la Escritura. Génesis 17, 9, 10 dice, y dijo de nuevo Yahweh a Abraham, en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto, que guardéis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. ¿El pacto cuál es? Será circuncidado todo varón de entre ustedes. Todos los descendientes de Abraham tienen que estar circuncidados. Eso es un pacto que se estableció con el Eterno. Recuerden esto, los pactos son eternos a no ser que de común acuerdo se eliminen, pero tendría que ser que encontráramos algún versículo en la Torá, donde el Eterno mismo termine con este pacto, porque Él es el que está haciendo el pacto con Abraham, y el pacto es todo varón descendiente de Abraham será circuncidado. Ahora, el Eterno hizo este pacto de manera que lo que los judíos de aquel momento estaban exigiendo, pues tenía una base en la Torá, era una orden del Eterno. Esa parte sí era de verdad. Entonces, dice que Pablo y Bernabé tuvieron una discusión no pequeña. Es decir, el problema fue bastante serio en ese día de la discusión. Entonces se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. ¿Cuál fue el problema? ¿Cuál era el problema? Si la circuncisión es un pacto y es un pacto con el Eterno y un pacto que no se puede romper, ¿cuál era el problema? El problema, la discusión, como vamos a ver, era si si debía exigirse en primer lugar a los creyentes gentiles que se circuncidaran antes de comenzar a conocer la Torá y a todo, que se circuncidaran, porque por ahí comenzaba la tradición de los hombres. Ellos tenían que circuncidarse para poder empezar a estudiar la Torá. Aquí lo que Pablo está discutiendo es lo contrario. Permita primero que haya una circuncisión del corazón, que ellos conozcan la Torá, y vamos a ver con las decisiones del concilio cuándo es que van a aprender que deben circuncidarse o cuándo es que van a tomar la decisión. Pablo pensaba que la circuncisión de corazón era más importante primero que la circuncisión física. Entonces, miremos un poquito qué es la circuncisión de corazón para entender la posición de Pablo, porque muchos entienden que, especialmente en la tradición, se ha dicho que lo que Pablo decía era, ya no hay Torá, ya no hay circuncisión. Vamos a ver, porque Pablo está hablando de la circuncisión de corazón. Éxodo 10, del 12 al 15 nos dice, ahora pues Israel, ¿qué pide Yahweh tu Elohim de ti? Sino que temas a Yahweh tu Elohim, que andes en todos sus caminos, que le ames, que le sirvas a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Yahweh y sus estatutos para que tengas prosperidad. O
sea, no hay nada que justifique la enseñanza de que la Torá esté abolida, porque el principio que tiene Israel precisamente es la obediencia al Eterno, la obediencia a los mandamientos. Jeremías 4:4 dice: circuncidaos a Yahweh, quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén, no sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien la apague por la maldad de vuestras obras. Jeremías también nos da a entender que más importante aún, siendo la circuncisión física un pacto, más importante es que el corazón esté circuncidado. Y el corazón circuncidado es un corazón que obedece, es un corazón que adora al Eterno y es un corazón que se somete a su voluntad. Josué 22:5 dice: solamente que con diligencia cuidéis de cumplir el mandamiento y la ley de Moisés, siervo del Eterno, siervo de Yahweh, os ordenó, que améis a Yahweh vuestro Dios y andéis en sus caminos, que guardéis sus mandamientos y le sigáis a él y le sirváis de todo corazón y con toda vuestra alma. Deuteronomio 36, hablando de la circuncisión de corazón, dice: y circuncidará Yahweh tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma, a fin de que vivas. La circuncisión del corazón entonces es la que permite, es la que hace que ese corazón se rinda al amor del Padre, y el amor hacia el Padre se expresa en la obediencia a sus mandamientos. Deuteronomio 10:16 dice: solamente de tus padres se agradó Yahweh para amarlos, y escogió su descendencia después de ellos, y a vosotros de entre los pueblos, como en este día. Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón, y no endurezcáis vuestra cerviz. Yo, Yahweh, tu Elohim, el Elohim de dioses, Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. Jeremías 9, 25 al 26 también nos dice: aquí vienen días, dice Yahweh, en que castigaré a todo circuncidado y a todo incircunciso, a Egipto, a Judá, a Edom, a todos los arrinconados en el postrer rincón, los que moran en el desierto, porque todas las naciones son incircuncisas y la casa de Israel es incircuncisa de corazón. Aquí todo lo que nos está diciendo la Escritura es lo siguiente: la circuncisión física es un pacto, eso es un hecho, y un pacto eterno. Ahora, más importante que la circuncisión física es la circuncisión del corazón, que es caminar en obediencia. Entonces, ese es el punto de Pablo. Deje que ellos primero circunciden su corazón, deje que los gentiles que vienen de apenas a conocer la Torá, a conocer el camino, circunciden primero su corazón, que cuando ya ellos conozcan de los pactos, ellos van a tomar la decisión de circuncidarse físicamente. Es muy interesante porque nosotros podemos hacer un paralelo muy grande, con muchos elementos que pues no lo vamos a ver hoy porque no es el estudio, pero entre la entrada a la tierra prometida con Josué como líder, después de haber estado el pueblo en el desierto, y lo que va a ser en el futuro la entrada a la tierra prometida, ya de todos los recogidos de los cuatro vientos en la tierra, para volver a entrar. Es curioso por muchas razones, entre ellas porque Josué de la tribu de Benjamín Josué de la tribu de Efraín sea el que esté liderando la entrada a la tierra prometida. Yeshua está liderando ahora y la entrada a la tierra prometida, la entrada ya final, el que está recogiendo las ovejas perdidas. Y Yeshua está más relacionado realmente con Efraín que con Judá. Aunque él nació de la casa de Judá, pero vino a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel, que es la misma casa de Efraín. Entonces es muy curioso y confirma la palabra que nos dice, en la que nos dice el Eterno, que todo lo que fue será y no hay nada nuevo debajo del sol. Porque miren este hecho. Josué 5:5 dice: todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados, mas el pueblo que había nacido en el desierto por el camino, después que se hubieran salido de Egipto, no estaba circuncidado. Y en el versículo 7 dice: a los hijos de ellos,
que él había hecho suceder en su lugar. Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos, ellos no habían sido circuncidados en el camino. Porque les digo que es muy parecido a lo de hoy, porque las personas que estaban regresando, los hombres que están regresando ahora a las raíces hebreas, vienen como llegaron estas personas que venían del desierto. Ellos estuvieron 40 años en el desierto y durante la estadía en el desierto no se circuncidaron. Los únicos que estaban circuncidados fueron los que salieron de Egipto, pero los que nacieron en el desierto no fueron circuncidados. Sin embargo, ellos acababan de celebrar la Pascua. Ellos habían celebrado la Pascua, ellos estaban celebrando el Shabbat, ellos estaban celebrando las fiestas en el desierto. ¿Eso qué quiere decir? Eso qué quiere decir que aunque es un requisito para celebrar el Pesach, el estar circuncidado, la circunstancia de haber estado durante estos años en el desierto, permitió, digamos entre comillas, permitió que estas personas ya al llegar de lleno a la tierra de Israel, ahora sí sean circuncidadas. Digamos que primero tuvieron la circuncisión de su corazón y ahora sí fueron circuncidados. Lo mismo que está sucediendo con las personas que regresan a las raíces y regresan al pueblo de Israel hoy. También por 2000 años se enseñó que no había necesidad de la circuncisión, pero hoy cuando ya regresan, ya deben entender que es un pacto y por lo tanto hay cantidades de personas que a diario están haciendo esa circuncisión. Sigamos adelante, vamos a entender mejor esto. Entonces, Pablo y Bernabé tuvieron una discusión no pequeña. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la congregación, pasaron por Fenicia, Samaria, contando, en el camino ellos iban contando la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a los hermanos. La gente estaba feliz de saber que gentiles estaban recibiendo el mensaje. Ellos se dirigían a Jerusalén. Ellos venían a Jerusalén, pero ¿por qué tenían que ir hasta Jerusalén? Ellos estaban muy lejos. Y recordemos que en aquel tiempo los medios de transporte eran en la mayoría sus propios pies. Eso, no tenían los medios de transporte fáciles, pero ¿por qué ellos tenían que ir hasta Jerusalén a resolver este problema? Porque Pablo y los discípulos guardaban la Torá. Y como ellos sabían que Deuteronomio 17, 8 al 11 dice: cuando alguna cosa te fuere difícil en el juicio, entre una clase de homicidio y otra, entre una clase de derecho legal y otra, entre una clase de herida y otra, en negocios de litigio en tus ciudades, entonces, si hay algún litigio que no se puede resolver, dice, entonces recurrirás al lugar que Yahweh tu Elohim escogiere, y vendrás a los sacerdotes levitas, y al juez que hubiere en aquellos días, y preguntarás, y ellos te enseñarán la sentencia de juicio. Hasta en esto nos damos cuenta que ellos estaban guardando la Torá ordenadamente. Ellos no se les había pasado por la imaginación ni un minuto que la Torá, que Jesús hubiera podido venir a abolir la Torá. Ellos la estaban cumpliendo literalmente. Por eso ellos regresan a Jerusalén para reunir a los levitas, a los sacerdotes, en este momento y exponerles el problema que se estaba presentando. Esto también nos confirma que ellos nunca salieron de Israel pensando en que iban a fundar una iglesia gentil. Entonces vamos adelante. Llegados a Jerusalén, miren lo que sucedió. Fueron recibidos por la asamblea y los apóstoles y los ancianos y refirieron las cosas que el Eterno había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron y dijeron: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. ¿Quiénes están diciendo esto? Fariseos que habían creído en Yeshua. Esto es otra confirmación. Ellos están correctos. Sí, hay que circuncidarlos y hay que enseñarles la Torah a los gentiles que acaban de conocer el mensaje. Estos eran fariseos creyentes que habían creído en Yeshua. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer el asunto. Empezaron a discutir todo el asunto, que se les iba a enseñar, que primero, que después.
Y después de mucha discusión, dice, Pedro se levantó y dijo, varones hermanos, vosotros sabéis, como ya hace un tiempo, que Elohim escogió que los gentiles escuchasen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Yahweh, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros, a los gentiles. Y ninguna diferencia hizo con ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora, dice, ¿por qué tentáis a Elohim poniendo sobre la cerviz de tus discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? ¿De qué está hablando acá Pedro? Pedro no está hablando de la Torá, Pedro está hablando de la primera observación, que era circuncidarse de acuerdo al rito de Moisés, es decir, circuncidarse de acuerdo a las obras de la ley, a lo que se llamaba en aquel entonces las obras de la ley, que corresponde a lo que hoy llamamos el Talmud o la tradición rabínica. Dice, antes creemos que por la gracia del Adón Yeshua seremos salvos de igual modo que ellos. Aquí el tema de la gracia entra muy claro para los discípulos, muy confuso para los creyentes de hoy. ¿Por qué? Porque la palabra gracia se ha interpretado como que gracia es que ya no hay necesidad de mandamientos, y es todo lo contrario. Gracia es que por misericordia del Padre nosotros ya fuimos llamados a ser parte del pueblo santo. Nosotros no hicimos nada bueno como para merecer que Él viniera, nos llamara y nos perdonara y nos llevara a través de Yeshua otra vez a ser parte del pueblo santo. Eso es por gracia, pero una vez que estamos dentro del pueblo, tenemos que guardar los mandamientos, porque los mandamientos son la constitución nacional de Israel. Nosotros, una vez que ya estemos salvos, es decir, que pertenezcamos al pueblo que Elohim guarda, que es Israel, entonces tenemos que guardar los mandamientos. Ahora, la discusión aquí está más centrada en el proceso, no tanto en lo que se tiene que hacer, sino, como les decía antes, en el proceso. Si primero tenía que ser la circuncisión, o si primero debía ser la circuncisión del corazón. Ahora, aquí quiero aclarar una cosa que es muy importante. ¿Qué son las obras de la ley? De las que Pablo habla en Gálatas, de las que vamos a encontrar en muchos libros. Porque esto se ha prestado a mucha distorsión. La gente lee obras de la ley y se imagina que están hablando de la Torá. Pero eso no es lo mismo. La Torá es, siempre se nombra como la ley de Moisés o la Torá de Moisés, pero las obras de la ley hacen referencia es al libro de las tradiciones de hombres de Israel. Una de las pruebas más grandes que tenemos la encontramos precisamente, y esto es una ayuda visual que tomé prestada con el debido permiso de Joseph, el de Amishab, y es que esto es una edición que sacó la revista de arqueología bíblica, donde hace énfasis en el libro encontrado en los manuscritos del Mar Muerto, que corresponde al libro que se llamaba Las Obras de la Ley, al que hace referencia Pablo. Este libro, como ustedes ven en todo el artículo, el libro se llamaba el Mixad Maaseh HaTorah. Este es un libro que se tradujo como Las Obras de la Ley. Aparece, ustedes lo pueden buscar en internet como el 4QMMT, y van a ver que es uno de los libros encontrados en los rollos del Mar Muerto, y es uno de los manuscritos que estaban en las manos de los fariseos y de los saduceos en el tiempo de Yeshua. Ustedes recuerdan toda la discusión que Yeshua tenía con los fariseos y los saduceos a causa de las tradiciones de hombres. Él siempre les recriminó que ellos le daban más importancia a las tradiciones de hombres que a los mandamientos del Eterno. Y Yeshua siempre estuvo en contra de los mandamientos de hombres. ¿Por qué? Porque la misma Torá en Deuteronomio 4:2 nos dice que nadie puede añadir mandamientos a los ordenados en la Torá de Moisés.
Este libro de las obras de la ley, entonces era el libro que se utilizaba con la misma importancia que hoy se le da al Talmud. Ustedes saben que dentro del judaísmo casi que se podría decir que se le da más importancia al Talmud que a la misma Torá. Ustedes, si ustedes notan en los escritos, aún en los sitios públicos como Facebook o algo, ustedes van a ver que la mayoría de las personas dentro del judaísmo están citando permanentemente frases y estudios y pensamientos de los rabinos, pero nunca de la Torá, a no ser que sea nomás la parashá de la semana. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que en esta época de Yeshua, como hoy, la casa de Judá le estaba dando más importancia a la tradición de los hombres que al mandamiento del Eterno. Hago esta advertencia porque esto no solamente les va a servir para este momento del libro de Hechos, sino para entender el libro de los Gálatas y de Romanos especialmente. Ya cuando ustedes lean las obras de la ley y cuando lean la ley, que fue la palabra que tristemente pusieron como traducción de Torá, una palabra que no es correcta, pero así aparece la ley. Entonces la ley y las obras de la ley son diferentes. La ley es la Torá de Elohim, las obras de la ley son los mandamientos de hombres. Entonces, dice, bueno, aquí está toda la referencia de dónde están guardados estos manuscritos. Eran las leyes de vida práctica derivadas de interpretaciones rabínicas de la Torá escrita. Entonces, es lo que hoy se llamaría la ley oral, lo que hoy se llamaría la ley oral, que no son más que tradiciones de hombres. Ahora, volvamos otra vez al tema, entonces hecha la aclaración. Números 15:15 dice que un mismo estatuto tendrán los naturales de Israel y los extranjeros que moran con ellos. Es una misma Torá y un mismo decreto tienen los naturales y los extranjeros. Por eso era que los discípulos, y en este caso los discípulos están seguros de que los gentiles tienen que aprender la Torá. Pero lo que se está discutiendo, como les digo, es el orden en que deben aprender, lo que deben hacer primero. Hay un proceso que es el proceso que el Eterno mismo dice para aquellas personas, como en el caso de todos los que después de Yeshua hemos venido al conocimiento de la palabra, y está en Ezequiel 36. Ezequiel 36 dice: yo os tomaré de las naciones, os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Esparciré primero, miren el proceso, el Padre primero sobre esa persona que llamó de entre las naciones, o sea, de entre los gentiles, dice: voy a esparcir sobre ustedes agua limpia. Primero los limpiaré de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos, y os daré un corazón nuevo, que es la circuncisión de corazón, un corazón nuevo, y pondré el Espíritu Santo, es un espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, para que ustedes caminen en mis estatutos, guarden mis preceptos y los pongan por obra. Entonces miren que los discípulos están queriendo seguir el mismo proceso que el Eterno dijo a través de Ezequiel. Entonces, primero agua limpia, que correspondería al bautizo, un corazón nuevo, que va a poner un corazón lleno del Espíritu de Elohim, del Espíritu del Padre, y ese Espíritu del Padre en el corazón va a hacer que caminemos en sus mandamientos. Entonces, la multitud, volviendo al texto, dice: toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuántas maravillas había hecho el Eterno por medio de los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo el Eterno visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Esto es muy lindo porque desde la misma elección de Abraham hasta ahora empieza a cumplirse la promesa hecha a Abraham de que su simiente, de que su semilla, su esperma iría hasta lo último de la tierra.
Entonces él está contando y hacen referencia, miren, esto es muy importante. Entonces dice, con esto, con que los gentiles sean llamados, concuerdan las palabras de los profetas como está escrito. Y miren lo que cita, lo que cita Jacob. Después de esto, volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. ¿Por qué los discípulos están citando este texto? Vamos a verlo. Este es un texto de Amós. Vamos a ver qué es lo que dice Amós y a entender por qué los discípulos lo están tomando. Amós 9:11 dice, en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado. En aquel día, ¿qué significa en aquel día? En aquel día está hablando del día final, está hablando del final de los tiempos, está hablando en el futuro. Dice que va a levantar el tabernáculo caído de David. Sigue diciendo Amós, miren que esto es muy lindo, porque esto es lo que está pasando hoy. Porque he aquí, o sea, ¿cómo va a reedificar el tabernáculo de David? Dice, yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada de entre las naciones, como se zarandea el grano en una criba y no cae un granito a tierra. Él está, lo que hemos hablado ya tantas veces, el Eterno en este momento está zarandeando las naciones, las está moviendo, y los que somos de la casa de Israel, descendientes de la casa de Israel, que habíamos perdido nuestra identidad israelita, que estábamos entre los gentiles, y los gentiles que quieren sumarse al pueblo se están levantando en este momento, o nos estamos levantando, porque el Padre está zarandeando la tierra. Muchos no quieren escuchar, bueno, caerán a la tierra, pero allí dice que sus verdaderos granitos no van a caer a tierra, ninguno se va a perder. Dice, a espada morirán los pecadores de mi pueblo, que dice, no se acercarán y nos alcanzará el mal. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David, y cerraré sus portillos, y levantaré sus ruinas, y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom y todas las naciones, dice el Eterno que hace esto. He aquí vienen días, dice Yahweh, en que el que ara alcanzará al segador, y el pisador de las uvas el que lleve la simiente, y los montes destilarán mosto, y todos los collados se derretirán. Y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán las ciudades asoladas, y las habitarán, y plantarán viñas, beberán el vino de ellas, comerán del fruto, y los plantaré sobre su tierra, y nunca más serán arrancados de su tierra. Muchas personas dicen que el tabernáculo caído de David, que esa promesa se cumplió cuando Judá volvió de Babilonia, en el tiempo en que estuvieron allí. Eso no es verdad. Y la prueba que no es verdad es porque termina diciendo que cuando los lleve a la tierra, nunca más serán arrancados de allí. Ya sabemos que después de la muerte de Yeshua en el año 70, Roma los lanzó a toda la casa de Judá al exilio de nuevo. Entonces, ¿por qué los apóstoles están tomando este texto? Porque ellos se dan cuenta que es el cumplimiento de la promesa, que de verdad Yeshua sí vino a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y que el tabernáculo de David, es decir, en el tiempo de David estaban las 12 tribus de Israel, así que ya está en la tribu de Judá, que está compuesta por Judá, por Benjamín, por levitas y por algunos de la casa de Israel que se quedaron. Y ahora Yeshua acaba de enviar por todas las naciones a buscar el resto de las 12 tribus esparcidos por el mundo, y a todos los gentiles que quieran sumarse al pueblo de Israel. Por lo tanto, el tabernáculo caído de David se va a restaurar. Fíjese que aquí los apóstoles no están hablando de ninguna fundación de ninguna iglesia aparte de Israel. Ellos están hablando de la restauración de Israel. Entonces dice, Jacobo continúa diciendo, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles. Esta es la conclusión de todo eso. Entonces ellos están diciendo, bueno, como esto es el cumplimiento, y como el Eterno da una pauta para seguir con los gentiles, yo propongo
que se aparten de la primero, que se aparten de la contaminación de ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Esos son los 4 primeros mandamientos que se le deben exigir a los gentiles de acuerdo al resultado de este concilio. Entonces, aquí hago un alto, porque hay personas que dicen, si ve, no hay sino 4 mandamientos para los gentiles, porque curiosamente nosotros aprendimos un error muy serio, a leer hasta donde queríamos. Entonces se lee hasta ahí, por lo cual no se juzga que no se inquieta a los gentiles, y no que se le escriba, que se aparten de ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre, punto. 4 mandamientos, se olvida el versículo 21. Ahora, vamos a leerlo, el versículo 20 con el 21, para que ustedes vean cómo cambia la perspectiva. Sino que se les escriba que se aparten de contaminaciones de ídolo, de fornicación, de ahogado y de sangre, porque Moisés tiene en cada ciudad, quien lo predique en las sinagogas, en cada día de reposo. ¿Se dan cuenta de lo que están diciendo los discípulos? Lo que están diciendo los discípulos es perfectamente válido. Dice, más bien, en vez de pedirles que se circunciden de primera, déjelos que ellos aprendan la Torá, exíjales 4 mandamientos, que ya vamos a ver por qué esos 4 mandamientos primero. Exíjales esos 4 mandamientos primero, que ellos cuando empiecen a ir a la sinagoga, en cada día de reposo les van a leer la ley de Moisés, así que ellos van a aprender el resto de la ley de Moisés. Yo les pregunto, ¿de dónde sacamos o de dónde sacaron los primeros, los maestros más antiguos? ¿De dónde sacaron la idea de que la Torá, ellos estaban diciendo que la Torá estaba abolida? Si aquí están diciendo todo lo contrario. Ahora, ¿por qué esos 4 mandamientos? Fíjese, una cosa que es bien curiosa, aunque la iglesia cristiana, por ejemplo, habla de esos 4 mandamientos, no fueron 4 mandamientos, tampoco los cumple. De todas maneras, tampoco los cumple. ¿Por qué? Porque pongamos que sí va contra los ídolos, pongamos que va contra la fornicación, pero contra ahogado y sangre no hay ninguna ley que se guarde dentro de la iglesia cristiana, como vamos a ver. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos. Recuerden que ellos habían venido de Antioquía a Jerusalén cumpliendo la Torá, ahora volvían con el mensaje. Y lo escribieron para que quedara constancia. Dice, y escribir por conducto de ellos, los apóstoles, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, por cuanto hemos oído en algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Ustedes se dan cuenta que escribí en el PowerPoint con un color diferente esas palabras, mandando circuncidaros y guardar la ley. Si ustedes buscan en cualquier Biblia de estudio, la mía, por ejemplo, es una editorial Caribe que tiene como 30 años, desde el tiempo en que yo también creía que había sido abolida la Torá, y sin embargo, al pie de página tiene un circulito, y al pie de página la aclaración de que esas palabras fueron añadidas en tiempos recientes. Esas palabras fueron añadidas a propósito. Lo que dice verdaderamente el versículo es, hemos oído que algunos de nosotros, a los cuales no les hemos dado la orden, os están inquietando con palabras, perturbando vuestras almas. Me gustaría que prueben en las Biblias de estudio y busquen que esas palabras son añadidas. Nos ha parecido bien, entonces dice, habiendo llegado a un acuerdo, elegir a los varones y enviarlos con vosotros, varones que han expuesto su vida, porque le ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros una carga adicional, sino las cosas que son necesarias, que se abstengan de ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardáis, bien haréis. Entonces, que se aparten de contaminación de ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre, son partes de la Torá. Primero que todo, ellos no estaban diciendo que la Torá estaba abolida, ellos estaban dando 4 mandamientos de la Torá, teniendo ese principio de que la misma Torá la tiene el natural y el extranjero.
Ahora, ¿por qué esos 4 mandamientos inicialmente? ¿Por qué contaminación de ídolos? Pues claro, porque los gentiles venían de adoración de muchos dioses, de adoración de falsos dioses. Ellos hasta ahora estaban escuchando quién era el Elohim de Israel. Entonces la primera condición tiene que ver con Éxodo 21:4. Yo soy Yahweh tu Elohim que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni escultura. O sea, ya conocemos el mandamiento. Los gentiles venían de la adoración a dioses falsos. Los gentiles no conocían el Eterno. Así que la primera condición tenía que ser esa, conforme al primer mandamiento, que es dejar atrás los otros dioses y venir a la adoración y al conocimiento del único Elohim verdadero. Pues que se alejen de fornicación. Claro, porque ¿qué es fornicación? Fornicación era si ellos seguían al mismo tiempo con sus dioses de antes y con el conocimiento del Eterno. Eso es una fornicación espiritual, cuando ellos dicen, estoy aprendiendo la Torah del Eterno, estoy aprendiendo a conocerlo, pero al mismo tiempo hubieran podido seguir con el culto a sus dioses. Por eso les exigen que se alejen de fornicación, bien sea física o espiritual. Aquí me parece que más estaba haciendo énfasis en el orden espiritual de fornicación con otros dioses. La prohibición de ahogado. ¿Qué es la prohibición de ahogado? Son leyes de comida. El animal debe ser degollado. En Levítico 3:2 nos dice que el animal no puede ser estrangulado. Las leyes lo que regían en aquel momento para las naciones gentiles era que mataban los animales de una manera que no era la ordenada, igual como sucede hoy. Hoy en las naciones, en ninguna parte se sacrifican los animales conforme al mandamiento del Eterno. El animal no puede ser degollado, no puede ser, el animal debe ser degollado, no puede ser estrangulado. Así que ese otro mandamiento hace referencia directamente a la comida, y no solamente con la manera de matar el animal, sino también con la clase de animales que se pueden comer o no, y también con la prohibición de comer sangre. Entonces, ¿por qué la cuarta prohibición es de comer sangre? Porque el Padre dice que en la sangre está la vida. Dice, si cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran con ellos comiere alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que coma sangre y la cortaré de mi pueblo. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo la he dado para hacer expiación sobre el altar, y la sangre hará expiación por las personas. Por tanto, ha dicho a los hijos de Israel, ninguna persona de vosotros comerá sangre, ni el extranjero que mora con vosotros. Por eso a los gentiles que sí la comían, recuerde que en muchos cultos paganos incluyen comer sangre. Aún en nuestros días nosotros tenemos, por lo menos es un caso que yo conozco en Colombia y que sé que existe también en España y existe en otras partes, donde se prepara la llamada morcilla con sangre y arroz y sangre de cerdo encima de todo. Y uno conoce en las iglesias, muchas veces en las fiestas de las iglesias hay morcilla por todos los lados. Ni siquiera se tiene en cuenta este mandamiento de Hechos 15, como ellos dicen que tienen 4 mandamientos únicamente. Ahora, la prohibición entonces es la de ídolos, la de fornicación y las leyes de comida. Eran las primeras que se le estaban pidiendo al gentil. Lo mismo que se está haciendo hoy. Nosotros, ¿qué le estamos diciendo a las personas que están todavía en las naciones y apenas van a salir de regreso a casa? Que primero que deben volver al Eterno, a Yahweh, que es el único Elohim verdadero, reconocer que es uno, no 2 ni 3, que es uno, aprender su Torah, aprender las leyes de comida. No puede seguir comiendo lo que antes comíamos, y vimos en la clase pasada, en Hechos, cómo todo había sido distorsionado en la visión de Pedro, para poder sustentar que las leyes de comida kosher estaban abolidas, lo cual no es cierto. Aquí está la prueba de que no, con esas 4 prohibiciones. Ahora, en Hechos 15, ya después los discípulos continúan con la misión evangelizadora.
En Hechos 16, para que vean la prueba de lo que estamos hablando, ¿qué es lo primero que aparece en Hechos 16? En Hechos 16 aparece que Pablo circuncida a Timoteo. Y la enseñanza en la iglesia es que ya no hay circuncisión. Y lo primero que hace Pablo después del concilio de Jerusalén es circuncidar a Timoteo. ¿Por qué lo circuncida? Bueno, porque Timoteo era hijo, aunque era hijo de mamá judía, era hijo de papá griego y no lo habían circuncidado. Entonces lo primero que le dice a Timoteo es que debe circuncidarse. Dice que las congregaciones eran confirmadas y aumentaban en número. Ahora, en el versículo 13 encontramos algo también muy especial, porque ellos ya siguen su ruta atravesando Frigia, Galacia, y van a Filipos y van a Macedonia, pero dice que en el día de reposo salieron fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse oración y sentándonos hablamos con las mujeres que se habían reunido. Esto que nos da a entender que los apóstoles seguían guardando el día de reposo, el Shabbat. Ellos no lo habían cambiado para el domingo porque Jesús había resucitado el domingo. Eso es una mentira porque el cambio lo hizo fue Constantino 350 años después. Los apóstoles siempre siguieron guardando el Shabbat. Entonces dice, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, que adoraba a Elohim, estaba oyendo y escuchaba lo que Pablo les decía. Y cuando fue bautizada, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Recuerden, los judíos no podían entrar a la casa de los gentiles en aquel tiempo. Por eso esta mujer espera a ser bautizada. ¿Recuerdan el proceso de Elohim en Ezequiel? Ya había sido lavada, Ahora los invitaba a que se quedaran. Aconteció que mientras iban para la oración, salió una muchacha que tenía un espíritu de adivinación. Esa muchacha empezó a seguir a Pablo diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, pero Pablo se da cuenta que a pesar de que las palabras son correctas, él no era la muchacha la que hablaba, sino un espíritu inmundo de adivinación, y por eso Pablo hace que se vuelve al espíritu y le ordena salir de la muchacha. Cuando el espíritu sale de la muchacha perdió la facultad de adivinar. Toda adivinación viene de espíritus inmundos, no es ningún don que Dios le dio a nadie. Entonces, él dejó de adivinar y esto trae como consecuencia el primer problema muy serio para Pablo. Entonces los dueños de la muchacha se presentan a los magistrados y les dicen, estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Mire, exactamente lo mismo de hoy. Cuando uno llega a alguna parte con la Torá, con las escrituras realmente abiertas de par en par, entonces lo primero que salen a decir, no, eso no es para nosotros somos una iglesia aparte. No, eso no es cierto. Estos eran gentiles, pero estos que eran judíos les estaban predicando porque ahora se había abierto el camino para que los gentiles pudieran ser parte de Israel, lo que antes no existía de esta manera. Y se agolpó al pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole la ropa, los azotaron. Los llevaron a la cárcel y a la medianoche dice que ellos, aunque habían sido azotados y estaban en la cárcel, cantaban himnos y los presos los escuchaban. Entonces vino un gran terremoto y los cimientos de la cárcel se sacudieron, el carcelero se despertó y pensando que sacó la espada y pensando que los presos habían huido, pero Pablo le dijo, no te hagas ningún mal, pues nosotros estamos aquí. Y nosotros, entonces ellos de ver ese poder le preguntan, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y le dijo, cree en Yeshua y serás salvo tú y tu casa. No existe otra manera para nosotros, los que dejamos de guardar la Torá por tanto tiempo, no existe otra manera de ser parte del pueblo de Israel, sino a través de Yeshua. Ya lo explicamos varias veces porque Yeshua fue el que pagó el precio de ese pecado de muerte que no tenía ninguna forma de pagarse en la Torá. Nosotros habíamos sido expulsados del pueblo, nosotros no teníamos la Torá, así que solamente a través de Yeshua. Ese es el mensaje que los discípulos están dando, el mismo mensaje que estamos dando hoy.
y le hablaron de la palabra del Señor a todos los que estaban en la casa. Y él, tomándolo en aquella hora, les lavó las heridas y se bautizó con él. Empezaron el proceso de Elohim en Ezequiel. Primero el bautizo. Llevándolos a la casa, les puso la mesa, se reconcilió toda la casa de haber creído en Yahweh. Y cuando fueron los magistrados, el carcelero les dijo que los magistrados les mandan a decir que se vayan. Y Pablo les dijo, no, a nosotros nos azotaron sin sentencia judicial, así que vengan ellos a sacarnos. Los alguaciles, cuando supieron que Pablo era romano, tuvieron miedo porque habían hecho algo ilegal. Entonces los sacaron de la ciudad y les pidieron que se fueran, que salieran de la ciudad. Hago un paréntesis. Los sembradores de cizaña, que están a la orden del día, entre las muchas supuestas alegaciones para descalificar a Yeshua y descalificar el Nuevo Testamento, uno de los argumentos es que Pablo dice que era romano, entonces que Pablo no era judío. Es el máximo de ignorancia, porque ustedes recuerdan, y les doy esto para irles dando las respuestas a todos esos sembradores de cizaña para que ustedes se puedan defender, porque les dicen, Pablo tenía ciudadanía romana, claro, porque Pablo nació en Tarso, por eso tenía ciudadanía romana, pero él era israelita porque él era judío, él era de la tribu de Benjamín, y él aunque había nacido en Tarso, era judío de nacimiento, de padres, de todo. Entonces, ¿qué sucede? Ustedes ven en el libro de los Hechos cuando comienza, cuando Shavuot, dice que había judíos que venían a Jerusalén cada año a la fiesta de Shavuot y venían de todas las ciudades y de todos los países. Había judíos por todas partes, eso es el colmo de la ignorancia, decir que Pablo era romano y que no era judío porque él tiene la ciudadanía romana. Sigamos adelante, Hechos 17. Entonces, pasando por Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos. ¿Qué quiero hacerles notar? Ya ellos están de una ciudad en otra llevando el mensaje. Pero ¿dónde llevan el mensaje? A la sinagoga. ¿Cuándo? En el día de reposo. Entonces volvamos a hacer la pregunta, ¿cuál iglesia nació en Pentecostés? ¿Cuándo los apóstoles hablaron de iglesias aparte de Israel y cuándo hablaron de un domingo? Entonces ellos en cada día de reposo exponían por medio de las escrituras que era necesario que el Mesías padeciese y resucitase de los muertos, porque como les digo, el pecado de muerte, no había ninguna manera a través de la Torá de pagar por un pecado de muerte. Yeshua tenía que haber padecido, muerto y resucitado. Algunos creyeron y se juntaron con Pablo y muchas mujeres y muchos hombres. Donde ellos iban, el mensaje era muy bien recibido. Entonces miren lo que pasa, los judíos que no creían, teniendo celos, a ellos los seguían persiguiendo los judíos a ver qué era lo que estaban haciendo, y los que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba alborotaron la ciudad. Entonces asaltaron la casa de Jasón, y asaltando la casa de Jasón procuraban sacarlos del pueblo. Todo lo que fue será. ¿Quiénes son los que hoy se levantan o se sienten mal y sabotean y hacen? Otra vez, los judíos que no han creído en Yeshua. Ellos no pueden aceptar que Elohim, a través de los profetas, porque esto no es cosa del Nuevo Testamento, esto es de los profetas, eso es del Tanakh, haya prometido que los gentiles van a ser parte de Israel, que los gentiles son coherederos con ellos, que la casa de Israel se va a volver a levantar. Entonces dice, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos y gritaban, mire lo que gritaban, estos que trastornan el mundo entero han venido acá. Saben que a mí me da tanta alegría oír esas palabras, porque nosotros seguimos trastornando el mundo. Y hay muchos que se sienten intimidados, y sobre todo hoy, si alguien judío de verdad o disfrazado de judío, como hay tantos, gentiles disfrazados de judíos, le salen al camino y le salen de pronto muy vestidos ahí con mucho atuendo judío. Entonces muchos se sienten intimidados por Yeshua, y ahí mismo abandonan a Yeshua y hasta terminan insultando a Yeshua para agradar a estas personas.
Mire, desde este entonces, los discípulos trastornaban el mundo con el mensaje y nosotros tenemos que seguir trastornando el mundo con el mensaje. Nosotros para adelante. Llamaré a un pueblo que no es pueblo para llamarlos a ustedes a celos. Nosotros estamos cumpliendo con la palabra. Así que estos que trastornan el mundo han venido acá. Nosotros estamos trastornando el mundo. Hoy también estamos trastornando las mismas iglesias. Yo siempre recibo, por un lado, de parte de muchos pastores, que el Eterno bendiga, más bien preguntas, inquietudes, más bien, venga, explíqueme, que yo no entiendo qué es lo que está sucediendo, pero de parte de muchos otros pastores, especialmente, y muy curioso, que muy especialmente de los que eran mis amigos. Entonces ellos más bien me dicen que yo soy la que estoy trastornándoles la iglesia. Exactamente, si estoy haciendo lo mismo que hicieron los apóstoles, es que voy bien. Alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas, pero obtenida fianza de Jasón, los soltaron y llegaron a Berea. A mí los de Berea me encantan. ¿Por qué? Porque miren lo que hacían los de Berea. Dice que los de Berea, dice, y entraron, ¿en dónde? En la sinagoga de los judíos. Otra vez, van a la sinagoga de los judíos. Ellos no se iban ni a las calles, ni se iban a ver dónde estaban las congregaciones gentiles. Y dicen que los judíos, ellos iban primero a los judíos, y dice que en la sinagoga, dice que los de Berea eran más nobles que los de Tesalónica, porque recibían la palabra con solicitud y escudriñaban en las escrituras a ver si era cierto lo que les decían. Mire, si Judá hoy se sentara a estudiar en las escrituras lo que nosotros estamos proclamando, créame que los creyentes en Yeshua se multiplicarían en la casa de Judá, pero exponencialmente. ¿Sabe cuál es el problema? Que no quieren mirar las escrituras, que no quieren mirar sino la tradición de los hombres. No, porque el rabino dijo, porque el otro dijo, porque el demás. Pero no quieren escudriñar las escrituras, también desde el punto de vista cristiano. Si las personas, en vez de tanta crítica y en vez de tanta pelea, se dedicaran a mirar en la escritura, ¿será cierto lo que esta persona está diciendo? Entonces sería como estos de Berea, que tendrían solidez en el aprendizaje. A mí por eso me gusta siempre tener el PowerPoint al lado. Ustedes ven que yo nunca enseño por fuera de la palabra. Siempre lo que hay en el PowerPoint es palabra, no es nada más afuera de las escrituras. Entonces dice que creyeron muchos de ellos. El número crecía, el número de creyentes. Y cuando los judíos de Tesalónica supieron que en Berea era anunciada la palabra por Pablo, fueron y también alborotaron a las multitudes. Ellos, los mismos que habían hecho el problema en Tesalónica, ahora llegaron acá. Y fueron y mandaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron, y los que se habían encargado de conducir a Pablo lo llevaron a Atenas. Cuando Pablo llega a Atenas, encuentra una ciudad entregada a la idolatría. Eso no es nuevo, porque aún si hoy fuéramos a Atenas, lo primero que vamos a encontrar son todos los templos de los dioses paganos. En aquel tiempo era lo mismo. Pablo en Atenas dice que ya llega a Atenas, y miren en el versículo 17, ¿con quién discute Pablo? En la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza con los que concurrían. ¿Se dan cuenta? El primer sitio que acuden los discípulos donde llegan es la sinagoga de los judíos y en la plaza. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él y le decían, ¿qué será lo que dice este palabrero? Parece un predicador de nuevos dioses, porque escuchaban que él hablaba de Yeshua, y tomándolo le trajeron al Areópago diciéndole, ¿de qué se trata esa nueva enseñanza? Pues traes a nuestros oídos cosa extraña, porque los atenienses, o en realidad el pensamiento griego, siempre quiere escuchar algo nuevo. Entonces Pablo, puesto de pie en el Areópago, dijo, varones atenienses, veo que sois muy religiosos, porque tenían todo, recuerden todo el mausoleo que tenían allí, el panteón, todo lo que ellos tenían allá. Entonces dice, observo que son muy religiosos, pero pasando hallé un altar donde decía al Dios no conocido.
Entonces le dijo, pues saben una cosa, al que ustedes adoran sin conocer, ese es el que yo les voy a anunciar. ¿A quién anuncia Pablo? El Elohim que hizo el mundo y todas las cosas, el que hay en él, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos. Recuerda que Atenas era famoso precisamente por sus templos, el templo de Afrodita, el templo, todos los templos que hasta hoy se conservan. Ni es honrado por manos de hombres como si necesitase algo, pues él da vida a todos y aliento a todas las cosas. Y miren el mensaje de Pablo. ¿De qué está hablando Pablo? No, porque Yeshua vino y va a fundar una iglesia con los gentiles. No, mire lo que le dice. De una sangre ha hecho el linaje de los hombres. ¿De quién está hablando? De Abraham. Para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Lo que les está diciendo es, hay un plan predeterminado con Israel, hay un plan que el Eterno tiene con toda la descendencia de Abraham, y Él les ha dado el orden de los tiempos, y estaba anunciado que en ese tiempo la predicación iba a ser a los gentiles para que la casa de Israel regresara otra vez a restaurar el tabernáculo caído de David, como vimos ahora. Para que busquen a Elohim si de alguna manera pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos, nos movemos y somos, y como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues el linaje de Yahweh, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o a escultura de arte o a imaginación. Él les está diciendo en otras palabras, ustedes están adorando unos dioses, que son estatuas, tesoros, son cosas tangibles, pero nosotros venimos a presentarles al Creador del cielo y de la tierra. Pero Yahweh, habiendo pasado por alto la ignorancia de la gente que adoraba esas estatuas y todos esos dioses paganos, ahora manda que se arrepientan, y ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón, por Yeshua, a quien designó. O sea, ellos le están dando el mismo mensaje que hoy estamos dando. No, no, todos heredamos mentiras, nosotros no conocíamos la verdad, ahora les estamos presentando el único Elohim verdadero, que es Yahweh, el creador del cielo y la tierra. Les estamos diciendo que se arrepientan porque Yeshua, que fue enviado, viene a juzgar la tierra, y vengan ustedes a pertenecer al pueblo que Elohim guarda. Eso es todo el mensaje que ellos están dando, exactamente el que nosotros estamos dando hoy, pero no el que ha dado la iglesia, porque la iglesia lo que le ha dicho es todo lo contrario. Ustedes vengan, ustedes sálganse de Israel porque nada tenemos que ver con los judíos, y vamos a hacer una iglesia gentil que no tiene Torah, que no guarda las fiestas, que tiene otro día de reposo. Eso es una mentira. Dice, pero cuando habló de la resurrección de los muertos, dice que los griegos se burlaron y decían, ya te oiremos otra vez acerca de esto, y ya ese fue uno de los motivos para que ellos no creyeran, porque no creían en la resurrección, lo mismo que pasaba con los saduceos. En Hechos 18, entonces Pablo salió de Atenas y va a Corinto, allí encuentra a Aquila y a Priscila, y aquí encontramos un dato que es muy interesante. Dice que Pablo, al mismo tiempo que viajaba, que enseñaba, él trabajaba, y dice que el trabajo de Pablo era hacer tiendas. Este es otro de los puntos que los sembradores de cizaña toman para supuestamente probar que es mentira lo que está escrito en el libro de los Hechos, porque dice que cómo iba a hacer tiendas, y eso era algo muy difícil, y ellos ya no habitaban en tiendas, y etcétera. No se dan cuenta que eso es simplemente una traducción. Y miren lo que hacía Pablo realmente, que es muy interesante. La palabra para tiendas es la palabra, bueno, yo no me imagino que lo estoy pronunciando espantoso en griego, que no tengo ni idea, pero es la palabra eskenopollos, que quiere decir una tienda o una pieza de tela que sirva de cubierta. Entonces, ¿de qué nos está hablando? ¿Qué era lo que Pablo hacía? Talit. Las tiendas era lo que Pablo hacía mientras iba de un lado a otro, mientras estaba en el sitio enseñando. Él estaba haciendo los talid, en plural sería el talitot. Él hacía el talid
los mismos que le entregaba a las personas que estaban ahora creyendo en la Torá, porque el uso del talit es un mandamiento de la Torá. Pablo hacía talit y discutía, dice el versículo 4, en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. De nuevo, la sinagoga y el día de reposo, ninguna iglesia gentil. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por completo a la predicación de la palabra. Entonces, como había tanto judío que no le quería oír, dijo, bueno, ahora vuestra sangre será sobre vuestra propia cabeza. Es decir, en otras palabras, yo ya no sigo más con ustedes, desde ahora me voy a ir solamente a los gentiles. Yo ya no voy a insistir más con ustedes. Saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, el cual estaba en la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa y fueron bautizados. Entonces el Señor le dijo a Pablo en la noche, no temas, sino habla y no calles. Nosotros hoy tenemos que tener ese mismo llamado, a no callarnos. No importa que nos digan que eso, nada, nosotros tenemos el mismo mensaje de los apóstoles. Dice, porque no te calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esa ciudad. Y se detuvo 1 año y 6 meses enseñando la palabra del Eterno. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, dice, los judíos se levantaron de común acuerdo, siempre lo seguían para armar todo el problema. Y dice, diciendo, este hombre persuade a honrar a Dios contra la Torá, contra la ley. Pero ¿están diciendo la verdad? No. Dice acá que se pusieron de acuerdo para armarle el problema, acusándolo falsamente de honrar a Dios contra la Torá. Hasta ahora no hemos visto ni una palabra de Pablo ni de los demás discípulos contra la Torá. Al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos, si fuera algún agravio, algún crimen, os toleraría, pero si son cuestiones de vuestra Torá, ustedes lo tienen que resolver, eso ya no es con nosotros. Y los echó del tribunal. Entonces los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal, pero a Galión no le importó. Mas Pablo, habiéndose detenido muchos días allí, despidió a los hermanos y navegó a Siria, y con él fueron Priscila y Aquila, habiendo rapado la cabeza en Cencrea porque tenía hecho voto. Esto es muy interesante porque Pablo seguía haciendo los mismos votos, que era parte del cumplimiento de la Torá. Y llegó a Éfeso y los dejó allí, entrando en la sinagoga, discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedasen por más tiempo. Allí en Éfeso los judíos de Éfeso fueron mucho más receptivos. Entonces les decía que se quedaran, y entonces él no accedió, sino que se despidió diciendo, me tengo que ir porque es necesario que yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, y zarpó. Aquí ¿cuál es el punto a resaltar? Que seguían guardando las fiestas del Eterno, nunca las dejaron, seguían la Torá, seguían el Shabbat, seguían yendo a la sinagoga y ahora guardando las fiestas del Eterno. Y habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la congregación y descendió a Antioquía, y después siguió por orden en la región de Galacia y de Frigia, y llegó a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, un varón muy elocuente y poderoso en las escrituras, instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba diligentemente lo que concernía hablándoles del bautizo en agua. Hablaba con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, lo llevaron aparte y les pusieron más claramente el camino de Dios. O sea, le hablaron de Yeshua, le hablaron del bautizo en el Espíritu Santo, y él siguió participando con Pablo en las siguientes misiones. Entonces dice, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Yeshua era el Mesías. Esto que hacía Apolo es lo que nosotros tenemos que aprender. Nosotros tenemos que aprender a refutar a la gente y a presentarles a Yeshua como el Mesías en las escrituras, no con nuestras propias palabras, sino desde Génesis. Desde Génesis los invito, si alguien no ha visto los estudios, aquí mismo en mi página encuentran los videos. En Hechos 19 ya Apolos ya aprendió todo
lo relacionado con Yeshua. Y ya él mismo es el que pregunta, ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Le dijeron, no, ni siquiera hemos oído hablar del Espíritu Santo. Los nuevos no solo habían sido bautizados en agua. Y entonces dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, pero él dijo que después de él vendría Yeshua el Mesías. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre de Yeshua, y Pablo les impuso la mano y recibieron el Espíritu Santo. Estuvieron por espacio de 3 meses discutiendo, enseñando, pero algunos se endurecieron y empezaron a maldecir el camino delante de la multitud, y Pablo se apartó y continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los de Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra. Hacía Yahweh milagros extraordinarios por parte de Pablo. Dice que hasta a los enfermos les llevaban paños y las enfermedades se iban de ellos, los espíritus inmundos salían. Había una gran confirmación del poder. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre de Yeshua sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Yeshua el que predica Pablo. Y un hijo de Seba, judío, jefe de los sacerdotes, estaba haciendo eso. Trató de repetirlo y decía, en el que predica Pablo, pero el espíritu inmundo le dijo, yo conozco a Yeshua y a Pablo, pero ¿usted quién es? Así que no todo el que no es conocido por Elohim no tiene ninguno de estos dones. Y recuerden una cosa, lo importante no es que nosotros digamos que yo conozco a Dios, no, yo conozco a Elohim. Lo importante es que Elohim nos conozca a nosotros. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltando lo dominó de tal manera que se fueron desnudos y heridos. Esto llamaba muchísimo la atención, pero y así dice que crecía y prevalecía la palabra. Pablo se enfrenta ahora también a otro problema que son los vendedores de imágenes. Recuerden, todo lo que fue será. También tenemos nosotros hoy toda la presión de la Iglesia Católica con todas sus imágenes y con todo el negocio que significa. Entonces a Pablo también pasa lo mismo, viene un platero llamado Demetrio que hacía de plata, hacía templos de Diana y ganaba muy bien. Entonces dice que reunidos con los obreros, se reunió con los obreros y dijo, bueno, ustedes saben que de este negocio nosotros obtenemos riqueza. Pero miren que Pablo, no solamente en Éfeso, sino en toda Asia, ha apartado a la gente con persuasión diciendo que lo que nosotros hacemos con las manos no son dioses. Entonces, y no solamente hay peligro de que el negocio se desacredite, sino que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de la que venera Asia y el mundo entero. Y cuando oyeron estas cosas se llenaron de ira y empezaron a gritar, grande es Diana de los Efesios. La ciudad se llenó de confusión y empezó otra vez otro problema. Aquí, ¿de qué nos está hablando? La resistencia en las ciudades al mensaje viene por parte de los intereses de cada región. Muchas veces, y esto es muy triste decirlo, pero lo tengo que decir, que la mayoría de los pastores que se resisten en este momento en la iglesia cristiana, se resisten por motivos económicos, no porque no entiendan la verdad, porque ellos tienen la palabra ahí y la pueden leer. Se resisten porque dicen, bueno, este viene a hablarnos aquí y lo que se nos va a dañar aquí es el negocio, nosotros vivimos de esto. Es la misma historia, es triste, pero así es la misma historia que se repite. Algunas autoridades de Asia le enviaron recado diciéndole que no se presentase en el teatro porque ya sabían que iba a haber mucho problema. Pues unos gritaban otra cosa y otros otra, y la concurrencia estaba confusa. Y sacaron de entre la multitud a Alejandro empujándole los judíos. Alejandro pidió silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo. Pero los que le conocieron que era judío, como lo reconocieron que era judío, todos empezaron a gritar, grande es Diana de los Efesios. No querían escuchar, ellos más bien gritaban para no escuchar. Entonces el escribano, cuando apaciguó a la multitud, le dijo, varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen de Júpiter? Puesto que esto no se puede contradecir, entonces no hagan nada precipitadamente, porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrílegos ni blasfemadores de vuestra diosa. Que si Demetrio y los partífices tienen pleito,
entonces que los acusen, pero dice, porque hay peligro de que seamos acusados de sedición, y despidieron finalmente la asamblea. En Hechos 20 vemos también ellos siguen viajando por todo Asia. Y aquí viene otra vez algo muy interesante. Dice que esperaron en Troas hasta que pasaran la fiesta en los días de los panes sin levadura. Ellos seguían guardando la fiesta del pan sin levadura. Y de una vez que terminó la fiesta, se navegaron en Filipos y en 5 días se reunieron en Troas. Y en el primer día de semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta medianoche. Esto es muy interesante porque cuando dice el primer día de la semana, dice, si ve que se reunían en domingo, aquí está la prueba. Bueno, tengo que recordarles, sobre todo para las personas nuevas que escuchen este video, que los días bíblicos comienzan al caer el sol. Cuando terminaba el Shabbat, comenzaba, digamos, a las 6 o 7 de la noche, 6 de la tarde más o menos en Jerusalén, comenzaba el primer día de la semana. Entonces, dice acá, vamos a analizar este pasaje. Entonces dice que reunidos el primer día de la semana, o sea, ya habían terminado el Shabbat, ya comieron, y entonces ya digamos que son las 6 o las 7 de la noche, y Pablo va a salir al día siguiente. O sea, Pablo va a viajar en la mañana del domingo, o del primer día de la semana, que no se llamaba domingo en ese entonces, por supuesto, pero se llamaba el primer día de la semana. Él iba a viajar. Entonces empezó a enseñarles. Me imagino que comenzaron con muchas preguntas, y dice que alargó el discurso hasta medianoche. Entonces, en el concepto cristiano se piensa que era el primer día de la semana, y que entonces como que el domingo a las 10 de la mañana Pablo empezó a predicar, y se le fue el discurso hasta las 12 de la noche, lo cual es absurdo. Esto es lo que nos está diciendo, es que ya acababa de terminar el Shabbat. Entonces dice, había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Claro, ya estaba de noche, era en la noche del Shabbat. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, se quedó dormido por la predicación ya tan larga, estaba vencido del sueño y cayó. Pero Pablo vino y le resucitó. Hacían grandes señales, y esto traía muchísima gente. Ahora, seguían testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Yahweh y la fe en Yeshua. Mire que ellos en todo momento hacen la diferencia muy, muy clara entre Elohim y Yeshua. Ellos hacen la diferencia muy clara. He aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan tribulaciones y angustias. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Perdón un momento. Aquí que aquí sigue él pensando en toda su tribulación. Por tanto, os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. O sea, yo les he predicado, ya el que no quiere oír es problema de él, porque no he rehuido anunciaros el consejo del Eterno. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la congregación del Señor. Es la que ganó con su propia sangre, porque sé que después de mi partida entrará en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Estos lobos rapaces permanecen hasta hoy. Estos lobos rapaces son los sembradores de cizaña que siempre están detrás de cualquier creyente, tratando de que su fe se vaya a pique. Por eso yo les digo, si nosotros no estamos muy cimentados en la palabra, entonces esos lobos rapaces empiezan a diezmar el rebaño, como lo estamos viendo. ¿Cuántas personas, yo creo que todos los que me están escuchando, conocemos cantidades de personas que fueron traídos por Yeshua de nuevo a Israel y que hoy por hoy abandonaron a Yeshua y están siguiendo hombres, están siguiendo todo
toda la enseñanza rabínica, dejaron la Torá, dejaron a Yeshua y hoy sus maestros son rabino, lo que dijo el uno, lo que dijo el otro. Estos lobos rapaces están en medio nuestro también. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras de sí a los discípulos. Por tanto, velad de día y de noche, y no he cesado de amonestar con lágrimas, y os encomiendo al Eterno y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia. Porque ni plata ni oro de nadie he codiciado, dice Pablo, pero vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí, para los que están conmigo, estas manos me han servido. O sea, él les dice, yo he trabajado, solamente enseñando, sino también haciendo los talit y teniendo la colaboración de la gente. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras de Yeshua que dijo, más bendecido es dar que recibir. Entonces, cuando dijo estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Es lindo escuchar que Pablo se puso de rodillas. ¿Saben por qué? Porque hay una enseñanza de hombres actual que dice que nadie se debe poner de rodillas delante de nadie, incluyendo el mismo Eterno. Y esta enseñanza de pronto les va a llegar a ustedes. Entonces hubo gran llanto de todos y echándose al cuello de Pablo le besaban, doliéndose porque no le verían más. En Hechos 21 vuelve Pablo con la Torá, se separan, van a Fenicia, vienen a Chipre, se quedan allí varios días. Cumplidos esos días, dice que fueron a la ciudad, se pusieron puestos de rodillas en la playa, oraron, se abrazaron. Ellos iban haciendo grupos donde quiera que Pablo iba. Y dice que encontraban familias nuevas que venían a verlo, pero alguien vino y profetizó. Dijo que tomando el cinto de Pablo dijo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y lo entregarán en manos de los gentiles. Entonces ellos empezaron a pedirle a Pablo que por favor no subiese a Jerusalén. Pero Pablo dijo, ustedes porque están llorando y quebrantándose el corazón, estoy dispuesto no solo a ser atado, sino a morir en Jerusalén por el nombre de Yeshua. Y como no le pudimos persuadir, le dijimos, bueno, entonces que se haga la voluntad del Eterno. Y ellos volvieron a Jerusalén. Cuando llegaron a Jerusalén, lo reciben con gozo. Al día siguiente Pablo entró a ver a Jacobo y a los que se hallaban reunidos. Dice que después de haberles saludado, les empezaron a contar todo lo que el Eterno estaba haciendo en medio de los gentiles. Y miren esto, y ellos le glorificaron y le dijeron, ya ves hermano, cuántos millares de judíos han creído y todos son celosos por la Torá. Esto que les dice a ustedes, y ya vamos terminando el libro de los Hechos, los judíos que creían en Yeshua dejaban la Torá, no, al contrario, se volvían más celosos de la Torá. Entonces, ¿de dónde salió la enseñanza cristiana y católica de la fundación de una iglesia sin Torá? Es absurdo, eso no está en la escritura. Y estamos leyendo versículo por versículo de una de las versiones más antiguas. Esto no es una versión nueva. Ustedes lo pueden comprobar. Dice, había millares de judíos que creían, no eran 2 o 3, eran millares. Por eso era que los otros se molestaban tanto. Y todos son celosos por la Torá. Entonces, hoy que tenemos que hacer nosotros, seguir dando el mismo mensaje. Pero se les ha informado, dice, miren, el mensaje falso ya había llegado. Ellos son celosos de la Torá, pero se les está informando que usted le enseña a los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndole que no circuncide a sus hijos ni observe la costumbre, ni observe las costumbres de la Torá, o sea, los mandamientos. ¿Se dan cuenta? Ese de la no circuncisión a los hijos y de que no guarden la Torá son de nuevo testigos falsos, como en Esteban. Ahora también con Pablo. A él lo acusan falsamente. Entonces dice que la multitud se reunirá porque oyeron que has venido. Ahora, hay 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto, que es de la Torá. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga los gastos, y todos comprenderán que no hay nada malo en ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la Torá.
Esto es precioso, esto es increíble. Mire, les digo que yo que enseñé en tantas iglesias cristianas y que también con la misma ceguera que estaba sobre mis ojos, enseñaba que la Torá estaba abolida. Yo no puedo entender cómo era que no leía esto. ¿Cómo era que es tan fuerte el lavado de cerebro y además de la ceguera que teníamos puesta por el mismo Elohim? Pero es tan fuerte la tradición que nos decía que lo primero que nos enseñó fue que la Torá estaba abolida, que de ahí ya ni leíamos, ya leíamos y no entendíamos. Ahora vamos a ver por qué. Entonces dice acá que el testigo falso decía que él les estaba diciendo que no circuncidaran a los hijos y que no les enseñara la Torá, lo cual era falso, y que ahora dice que cumpla con los votos para que ellos se den cuenta que andas ordenadamente guardando la Torá. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, dice, nosotros les hemos escrito que se abstengan de ídolos de sangre, vuelve con toda la decisión de Hechos 15, y Pablo entonces tomó a aquellos hombres y habiéndose purificado entró en el templo y anunció los días de la purificación, y cuando los judíos lo vieron en el templo, se alborotaron los que no creían y le echaron mano, diciendo, varones israelitas, ayuden, este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, contra la ley y contra el templo, y además ha metido griegos al templo y ha profanado el lugar. Las primeras acusaciones eran falsas. Ya sabemos, eran falsas. Pablo enseñaba la Torá, Pablo enseñaba la circuncisión, lo primero que hizo fue circuncidar a Timoteo, y Pablo enseñaba del templo, tanto que venía hasta Jerusalén a cumplir con las fiestas en el templo. Ahora, que había metido a los griegos al templo, a gentiles al templo, sí, eso sí era verdad, pero ¿por qué? Porque eso es lo que Elohim determinó. La pared de separación estaba rota, nunca existió, la habían levantado los hombres y ya estaba rota, según lo expresa él más adelante en su carta a los Efesios, porque antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo de Éfeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo, y la ciudad se conmovió y se agolpó el templo, el pueblo. Es lógico que los judíos que sabían que ningún gentil podía entrar, pues se alborotaran por esto. ¿Por qué? Porque ellos no entendían lo que la palabra estaba diciendo, porque ya como hoy leían era las tradiciones de los hombres y no la Torá y los profetas. Dice que los arrastraron afuera y cerraron las puertas del templo y procuraron matarle, y después tomaron soldados y centuriones y les gritaban una cosa y otra y los detuvieron. Al llevar a las gradas, aconteció que era llevado en el peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud, porque la multitud lo quería matar. Pero cuando metieron a Pablo a la fortaleza, dijo al tribuno, ¿se me permite decir algo? Y él dijo, ¿sabes griego? Y él le dijo, ¿no eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto 4,000 sicarios? Entonces dijo Pablo, yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar en público. Y cuando se le permitió, habló en hebreo diciendo, entonces comienza a contar toda la historia. Él les empieza a contar la historia, empieza a contarles en hebreo de que él era judío, nacido en Tarso, instruido a los pies de Gamaliel, que dice estrictamente conforme a la Torá de nuestros padres, celoso de Elohim como hoy lo sois vosotros. O sea, Pablo está reconociendo que él sigue siendo celoso de la Torá. Y yo mismo, dice Pablo, yo perseguía este camino a muerte. Entonces, con el sumo sacerdote es testigo, dice que yo le pedí autorización para traer a todos los judíos que habían creído para matarlos. Pero entonces les cuenta cómo apareció la luz cerca de Damasco y cómo Yeshua mismo le habló. Entonces cuenta toda la historia cuando llegó Ananías y oró por él y volvió a recibir la vista. Y dice, después sigue, me gustaría que ustedes volvieran a leer todo el relato. Y dice, pero vuelto a Jerusalén, que orando en el templo les cuenta que les sobrevino un éxtasis. Y le vi que me decía, date prisa y sal de Jerusalén porque no recibirán tu testimonio.
Y yo dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en la sinagoga a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, yo estaba presente y guardaba las ropas. Pero el Señor le dice en esta visión a Pablo, no, vete porque yo te enviaré a los gentiles. Vete de aquí que te van a matar. Entonces alzaron la voz diciendo, quita de la tierra a tal hombre porque no conviene que viva. Arrojaron las ropas al aire y mandó el tribuno que le metiesen en la fortaleza y le ataron con correas. Pero Pablo preguntó, ¿es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido juzgado? Entonces, como el centurión, recuerden que Roma estaba a cargo en ese entonces, el centurión oyó eso, le dio aviso y le dice, no podemos hacer eso porque él es un ciudadano romano. En fin, sigue todo el viaje de Pablo. En Hechos 23 continúa lo mismo. El sumo sacerdote Ananías ordena que le golpeasen en la boca a Pablo. Entonces, porque Pablo, mirando fijamente el concilio, les dijo, varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante del Eterno hasta hoy. Entonces el sumo sacerdote ordenó golpearlo. Y Pablo le dijo, Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Eres tú sentado para juzgarme conforme a la Torá y quebrantando la ley me mandas golpear? Los que estaban presentes le dijeron, al sumo sacerdote estás injuriando. Y Pablo dijo, yo no sabía que era el sumo sacerdote, pues escrito está, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. ¿Qué estaba recordando Pablo? La Torá. Él cometió un error, él no sabía que era el sumo sacerdote, pero cuando lo supo, lo primero que él recuerda es la misma Torá. Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, entonces les dice, yo soy fariseo, hijo de fariseos. No era, él no dijo yo era fariseo, dijo soy fariseo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Entonces ahí empieza el conflicto entre fariseos y saduceos, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos sí afirman estas cosas. Judá siempre ha estado muy dividido en las enseñanzas y en los conceptos. Entonces hubo gran voz y empieza ahí la contienda entre ellos y finalmente se le presentó, a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, Pablo, así como has testificado en Jerusalén, vas a testificar en Roma. Y venido el día, los judíos tramaron un complot diciendo que no iban a comer ni a beber hasta que mataran a Pablo. Siempre la consigna era matar a Pablo. Ahora, con el concilio, entonces, bueno, Pablo ya sigue en adelante, con toda la misma discusión, siguen con la misma discusión en cuanto a los que están acusando solamente con el ánimo de que Pablo se calle. Pero en el capítulo 24 encontramos algo que es muy interesante, que es la confesión. Dice, 5 días después descendió el sacerdote Ananías con algunos de los ancianos y un cierto orador llamado Tértulo y comparecieron ante el gobernador contra Pablo. Y cuando este fue llamado, Tértulo comenzó a acusarle diciendo, como venimos a ti, gozamos de gran paz y muchas cosas de bien. Oh, excelentísimo Félix, lo recibimos con gratitud. Para no molestarle largamente, te ruego que oigas brevemente conforme a tu equidad, porque hemos hallado que este hombre es una plaga, promotor de sediciones entre los judíos por todo el mundo y cabecilla de la secta de los nazarenos, como se llamaba a los creyentes en Yeshua. Dice, intentó profanar el templo y prendiéndole, que quisimos juzgarle conforme a nuestra ley. Pero intervino el tribuno y lo quitó de nuestras manos, mandando a los acusadores que viniesen a ti. Entonces los judíos también confirmaban, diciendo que así era, de verdad, habiendo hecho la señal al gobernador para que a Pablo para que hablase, porque desde hace muchos años después de la nación, entonces les dice, como tú puedes cerciorarte, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén, y no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en las sinagogas, y ni te pueden probar las cosas de las que me acusan. Pero miren lo que confiesa Pablo. Escuchen. Dice, pero te confieso que según el camino que ellos llaman herejía, según el camino que los judíos llaman herejía, que era creer en Yeshua, creer que Yeshua estaba otra vez recogiendo y restaurando a Israel,
así sirvo al Dios de mis padres, al Elohim de mis padres, a Yahweh, creyendo todas las cosas que en la Torá y en los profetas están escritas. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De cuál es la base que tiene la iglesia cristiana? Ninguna. Pablo dice que los judíos decían que el camino de los nazarenos o de la secta de los nazarenos era lo llamaban herejía, como nos dicen a nosotros también hoy, que es una herejía. Pero él dice, Pablo confirma, si sirvo al Elohim de mis padres, creyendo todas las cosas que en la Torá y en los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan de que habrá una resurrección de los muertos para justos e injustos. Entonces, por eso procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios. ¿Eso qué quiere decir? Guardando la Torá ordenadamente, como se había dicho antes. Entonces dice, por eso cuando los judíos de Asia me hallaron purificando en el templo, no con multitud ni alboroto, ellos debieran comparecer ante ti y acusarme. Ellos mismos si alguna cosa mala hubiera hecho, ellos hubieran comparecido. Pero ellos están nomás por callar la voz de los que están trastornando el mundo, de los que están trayendo a la fe en Yeshua, a millares de judíos celosos por la ley. Entonces dice que Félix, oyendo estas cosas, les aplazó diciendo, cuando decías acabaré de conocer el asunto. Deja para más adelante el asunto porque no encuentra realmente ninguna acusación. En Hechos 25, más o menos el tema continúa igual, pero alegando, cuando llegó, lo rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén presentando graves acusaciones, las cuales no podían probar ninguna. Alegando Pablo en su defensa, ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra el César he pecado. Entonces, eso es una confirmación todavía mayor. Pero Festo, queriéndose congraciar con los judíos, dijo, ¿quieres subir a Jerusalén y allá ser juzgado? Pablo dijo, ante el tribunal de César estoy, aquí voy a ser juzgado. Entonces empieza la presentación de Pablo, pero ahora frente al César como un ciudadano romano. Empieza también a exponerle todas las razones que tienen los judíos para estarlo acusando siempre falsamente. Pablo siempre está diciendo lo mismo, yo nunca he estado ni contra la Torá, ni contra el templo, ni estoy haciendo absolutamente nada que sea indebido. Estoy guardando los días de reposo, está guardando las fiestas, está guardando la Torá completamente. En el capítulo 26, entonces le dice Agripa a Pablo, ¿se te permite hablar por ti mismo? Pablo dice, extendiendo la mano, comenzó la defensa. Me tengo por dichoso, rey Agripa, de que haya de defenderme delante de ti, de las cosas que soy acusado por los judíos, mayormente porque tú conoces las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos. Por eso te ruego que me escuches con paciencia, le dice. Mi vida desde mi juventud, la cual la pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen los judíos. También saben que desde el principio fui educado conforme a la rigurosa secta, porque viví fariseo. Ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio, promesa cuyo cumplimiento esperan que han de cumplir nuestras 12 tribus. Escuchen estas palabras. Es que tenemos que, si me extiendo, es para que ustedes vean que no se está sacando una enseñanza de un versículo aislado. Pablo les está diciendo en su defensa, lo único que está ocurriendo acá es que la promesa que el Eterno nos hizo de volver a reunir las 12 tribus se está cumpliendo. Y eso es lo único que yo estoy haciendo. Lo que nosotros estamos también diciendo hoy. Estamos reuniendo. Yeshua vino a llamar a las ovejas perdidas. Y hoy nosotros estamos llamando a la restauración de las 12 tribus de Israel. Y la gente se enoja y nos llama herejes. Es la misma historia. Pero dice, se juzga entre vosotros, cosa increíble, que Dios resucite a los muertos. Ciertamente había creído mi deber hacer cosas en contra de Yeshua de Nazaret, en lo cual hice cosas en contra de él, encarcelé a muchos de los santos, él perseguía a los judíos que creían.
y muchas veces los castigué en la sinagoga y los forcé a blasfemar, dice Pablo. Y enfurecido contra ellos los perseguí. Y estaba ocupado, vuelve y cuenta toda la historia hasta que se le reveló Yeshua y le dijo que quién era. Vuelve y cuenta toda la historia. Pero lo levantó y lo envió a los gentiles. ¿Y lo envió para qué? Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Elohim, para que reciban por la fe que es en mí el perdón de pecados y la herencia entre los santos. ¿Cuál es la herencia de los santos? Israel, la tierra prometida. Entonces, este es el llamado que Pablo de nuevo está exponiendo. Yo fui llamado a hacer luz a los gentiles para que los gentiles puedan venir a ser parte del pueblo de Israel. Entonces le habla con tal vehemencia que en el versículo 27 Agripa le dice: pues por poco me persuades a ser cristiano, dice en esta versión, pero creyente en Yeshua. Y Pablo dijo: quisiera a Dios que por poco o mucho, no solamente tú, sino los que me escuchan, fueran hechos tales como soy yo, excepto que no tengan las cadenas y el sufrimiento. Cuando habían dicho estas cosas, se levantó el rey y el gobernador y se retiraron aparte, diciendo: nada de lo que él ha dicho es digno de muerte. En el capítulo 27, entonces él ya se va para Italia, él ya se va para Roma, y entregaron a Pablo, llegan allí, atraviesan el mar, llegan a Roma. Dice que allí viene todo el evento que sucedió en el barco antes de llegar a Roma, que se presentan todos los obstáculos como para espirituales de toda esa guerra que no es contra carne y sangre. Se presentan todos esos obstáculos para que Pablo lograra llegar hasta Roma. Recuerden que Yeshua mismo se le había aparecido y le había dicho que lo iba a llevar hasta Roma. Entonces sucede todo lo del evento en el mar. Después cuando ellos son rescatados en el mar, que ya llegan, encienden el fuego y recuerdan que hay una víbora que huye del calor y se prende de la mano de Pablo. Ellos creyeron que Pablo iba a morir, pero de nuevo nada le sucede y esto empieza a abrir el camino para que muchos puedan creer. Él se sacude la víbora y todos ellos empiezan a creer y traían los enfermos eran sanados y zarparon finalmente y pasados 3 meses llegan a Roma. Cuando llegaron a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar y después de 3 días Pablo convocó a los principales judíos y les dijo: yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo, otra vez él se sostiene, ni contra los mandamientos, las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos. Pero él advierte que nunca ha hecho ni nada contra el pueblo de Israel, ni nada contra la Torá, los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar por no haber en mí causa de muerte, pero poniéndose los judíos, me vi obligado a apelar a César, porque no porque tenga de qué acusar a mi nación, pero así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto a cadena, por estar proclamando la restauración de Israel. Entonces ellos le dijeron: nosotros no hemos recibido cartas acerca de ti, queríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta es notorio que en todas partes se habla de ella. Y recuerden que en aquel tiempo no había internet y sin embargo las noticias corrían de la maravilla que era el mensaje de restauración de Israel, no de la formación de una iglesia aparte de Israel, eso no tiene nada que ver, de la restauración de las 12 tribus de Israel a través del mensaje de Yeshua. Y dice: y habiendo señalado un día, vinieron a la posada. Ya estos son los años finales de Pablo, donde él vive en una posada en Roma. Y dice: a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Yahweh, escuchen esto, desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Yeshua, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. ¿No es increíble? Pablo dice, ya está al final de sus días,
Pablo, aquí ya pasaron tantos años, tantos problemas, tantos sufrimientos. Pablo está en una posada en Roma y Pablo les está declarando el reino de Yahweh. Él no está diciendo que Jesús ahora es Dios o Elohim, no. Él está hablando correctamente, él les habla del reino de Yahweh y les muestra a Yeshua por la ley, por la Torah y los profetas. Lo mismo que nosotros tenemos que aprender, a mostrar a Yeshua a través de la ley de los profetas donde fue anunciado. Y algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí al retirarse, les dijo Pablo esta palabra. Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías diciendo, ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y con sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. El profeta había dicho que no todo el mundo iba a escuchar el llamado, el mensaje de Yeshua, porque tienen su corazón, tienen el corazón engrosado. El corazón está tan, otra vez es un corazón de piedra y eso no les permite entender ni escuchar ni captar lo que sus oídos oyen. Ellos no pueden captarlo realmente como viene. Ellos oyen, pero oyen pesadamente. Sus ojos ven, pero no pueden verlo. Esto era lo que ocurría con nosotros antes, cuando creíamos todas las cosas de la iglesia, que nosotros supuestamente leíamos la escritura, pero no podíamos entender, teníamos nuestro corazón engrosado. Sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación del Eterno, y ellos oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos tuvieron gran discusión. Los judíos siempre han tenido el celo de que la tierra es solo para ellos, pero la palabra del Eterno dice que la tierra prometida es para todas las 12 tribus de Israel y los extranjeros sumados. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a los que venían predicando el reino de Yahweh y enseñando acerca de Yeshua. Y aquí termina el libro de los Hechos. Y mi pregunta es la siguiente, con esta termino. ¿Dónde vieron ustedes algún asomo de la enseñanza cristiana? Por ningún lado. Todo es basado en la Torá, en la restauración de Israel, todo de principio a fin. Pablo termina sus días enseñando a Yeshua, enseñando al Eterno y enseñando que envió a Yeshua a través, basando la enseñanza en la Torá y en los profetas. Así que espero con todo este estudio que muchas cadenas se hayan roto en muchas vidas, que muchos ojos hayan sido abiertos, que muchos comprendan el error tan grande en que estábamos, que muchos de ustedes le puedan pasar a los pastores estos videos, pídanle que los escuchen, pídanle, puede ser que seguramente que los desechan, bueno, está bien, ya ustedes cumplieron su misión, yo también cumplí la mía, pero puede ser que logremos que estas personas que han tenido, los pastores que han tenido un llamado del Eterno para pastorear, hoy puedan dar un mensaje correcto a las iglesias, a sus congregaciones, y puedan venir a ser parte de Israel para que estén protegidos en ese tiempo, en el tiempo final que está tan cercano. Porque yo les digo una cosa, la mayor urgencia que tenemos de predicar la palabra es que queda poco tiempo para ese tiempo de tribulación y gran tribulación. Y el que no esté colocado bajo la cobertura de Elohim, que dice la palabra que no se adormecerá ni dormirá, el que guarda a Israel, que solo guarda a Israel, el que no esté bajo su cobertura, va a pasar un tiempo de muchísimo dolor. Dice, tiempo de angustia como el hombre nunca lo conoció. Así que los animo a buscar, a reflexionar, a mirar los procesos en las escrituras. Los creyentes de hoy deben primero bautizarse, aprender la Torá en cada Shabbat, volver al Shabbat, volver a aprender la Torá
y cuando ya estén convencidos y sepan cómo son los pactos con Israel y cómo es el pueblo, a circuncidarse, porque esto de no circuncidarse fue una mentira contra Pablo. Ya más adelante el Padre mismo irá poniendo la oportunidad, irá dando el momento para que usted que me está escuchando, que no está circuncidado, él reciba esa circuncisión y entre, porque es un pacto que se tiene con toda la descendencia de Abraham. Así que espero que muchos conceptos hubieran quedado claros. Yo le pido al Padre de verdad que Él ponga la unción en las palabras y abra los ojos que aún estén ciegos espiritualmente, abra los oídos que todavía no escuchen espiritualmente y que nos permita levantar toda una cosecha importantísima de ovejitas de Israel que estaban dispersas y que ahora regresan otra vez a la casa del Padre. Oremos. Padre, te damos gracias por toda esta palabra, por todo este tiempo de restauración, porque tú nos has permitido a nosotros entender la verdad. Y la verdad la teníamos en nuestras manos, allí debajo del brazo, Padre. Gracias por abrir nuestros ojos y por permitir que nuestro corazón sea circuncidado, que nuestro corazón sea lleno de tu palabra, de tu mandamiento, de tu voluntad. Que tú pongas en nuestro corazón ese gozo por cumplir tu voluntad. Padre, te ruego por cada persona que ha escuchado, por cada persona que escuche este video, para que tú lo bendigas, para que tú le dé la gracia de vivir esa palabra como una palabra viva, de vivir el gozo de la restauración de Israel y el gozo de haber sido llamados a ser parte de esa restauración. Padre, danos una noche llena de bendición, una semana llena de bendición y permítenos encontrarnos la próxima semana con un nuevo tema, Padre, pero un tema que sirva de edificación. Te doy gracias en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Muchas gracias a todos y que tengan una feliz noche y el próximo jueves en la voluntad del Eterno aquí estaremos.